Amigos y amigas, bienvenidos al canal. Yo soy su buen camarada Pseudo Punch. Aquí tenemos en primer plano dos de las consolas de Nintendo, de las que, realmente la que más hemos hablado es del Nintendo 64. Y también pues estuvimos hablando en el clip pasado de el Nintendo Wii, que pues ahí está conectado con un control de Nintendo GameCube, era compatible con el Nintendo GameCube. Y pues vamos a hacer ahora una dinámica diferente. Vamos a hablar de juegos que eran promesa en su momento a futuro para que salieran en consolas de Nintendo 64 y posteriormente se tuvieron que trasladar a la siguiente consola de sobremesa. En su defecto pues fue el Nintendo GameCube. O también vamos a hablar de proyectos que fueron promesa en Nintendo GameCube y que no salieron. Y también vamos a hablar de algún proyecto que fue promesa para que saliera en el Nintendo Wii y que no salió precisamente en dicha consola. Va a ser un top 5 juegos que ya sea que fueron promesa para 64 y que no salieron y que después fueron porteados a la siguiente consola de sobremesa, o que de plano fueron cancelados y que ya no salieron definitivamente en las consolas. Vamos a hacer un cortecito para poder ir a lo que es este top juegos. Top 5 juegos que fueron cancelados o porteados a otras consolas de Nintendo. Vamos para allá. Vamos con el juego número 5 de este top. El primer juego sería, amigos y amigas, nada más y nada menos que el Eternal Darkness para el Nintendo 64. Era un proyecto promesa que no salió para el 64, vean ustedes. Pues se ve realmente gráficamente muy mal y pues la calidad también está muy mal porque pues el video está en 240p, imagínense. Sin embargo, pues estamos viendo personajes que definitivamente sí salieron en el juego. La versión en la que realmente salió, que fue el Nintendo GameCube. Y pues pasemos al siguiente. Vamos con el siguiente proyecto. El número 4 de este top es el Resident Evil 0 para el Nintendo 64, que nunca salió. Vemos en este video, pues se ve con un poco más de calidad, un poquito mejor calidad. Y pues miren, estamos viendo videos, imágenes de cómo se veía el Resident Evil 0 en el Nintendo 64. Ahí vemos a Rebecca Chambers. A mí personalmente me hubiera encantado ver esta versión de Resident Evil 0. La verdad es que me muero de ganas por ver que este juego realmente haya sido parte del catálogo del Nintendo 64.
そこで大容量 CG に頼らない見せ方、遊ばせ方を考える必要がありました。いろいろ試行錯誤の末に出来上がってきたんですね。Y pues aquí estamos viendo, ¿no? En el top número 4, proyectos cancelados en la consola, pero que se pasaron al Nintendo GameCube en su defecto. Personalmente digo, ahorita que vuelvo a ver... Ahorita que vuelvo a ver estas imágenes, amigos y amigas, me parece una verdadera lástima ver que prototipos como estos, o ya juegos que ya se veían en su defecto, pues ya algo terminados, no hayan salido realmente a la consola de origen. No es tampoco malo que el proyecto se haya ido precisamente a Nintendo GameCube, pero pues me hubiera gustado ver esa versión de Resident Evil. Digo, como fan de Resident Evil, me hubiera encantado ver el Resident Evil 0 al Nintendo 64. Me hubiera encantado que de una u otra manera hubiera salido ese cartucho en el Nintendo 64. O sea, eso hubiera sido la bomba, prácticamente. これオリジナル版では解除されてた要素ですよね。はい。プロトタイプ版独自の要素というのもいろいろありました。例えば、製品版ではレベッカとビリーの2人が生き残りますが、プロト版ではどちらか片方でも生き残ればエンディングを迎えられるような設計になってました。レベッカが死んでしまうと、後の場合の歴史にも影響が出かねないっていう点で、残念ながらボスになりましたが、他にもゾンビ単体とのUna verdadera lástima. Who are you? No. Who are you? I see. You were stars. You came from that chopper I saw, huh? Are you? Would you like to hide? Tell me. What happened back there? Digo, aquí hago cortecito ya para pasar al siguiente juego. Se acaban de dar cuenta que también en este juego el manejo de los diálogos también es malísimo, justo como lo que sucedía en el juego original de Resident Evil 1 y pues, o sea, cómo es que Rebecca Chambers le dice ahí a Billy Cohen cuando lo encuentra que le dice how are you, o sea, como diciendo ¿cómo has estado? ¿No? Pues no tiene nada que ver ese diálogo, ¿no? O sea, se supone que ella no, ya lo conoce, pero lo conoce como un asesino de estos peligrosos y pues no tiene ningún sentido. Ya saben ustedes cómo está esto de los diálogos en Resident Evil, que en muchas de las ocasiones algunos de los juegos de los que salieron, principalmente Resident Evil 1 y en general Resident Evil 2 y Resident Evil 3 no se salvan. Salían con diálogos que verdaderamente daban penita en lo que era la actuación principalmente y lo que es también el guión, o sea, nada que ver. Pasemos al siguiente proyecto que fue cancelado. Vamos a hacer el cortecito. Y vamos con el siguiente proyecto, Raven Blade de Retro Studios. Para el Nintendo GameCube, sí dolió, amigos y amigas. Este juego estaba planeado como un juego RPG del Nintendo GameCube. Y pues imagínense, realizado por Retro Studios, ¿no? Aquí lo que pasó fue que Nintendo dijo, amigos,
den marcha atrás con este proyecto. Queremos que sus esfuerzos vayan simple y sencillamente a full con el proyecto de Metroid Prime. No se distraigan con esto, váyanse a full con todo su poder, su poder y su conocimiento y sus horas humano al Metroid Prime. Y pues ya todos supimos cuál fue el resultado de esto. Un juego verdaderamente insignia de la consola del Nintendo GameCube. Lastimosamente Raven Blade no se pudo dar. Yo cuando vi, de hecho, las imágenes que promocionaron el juego en la revista Club Nintendo, pues simple y sencillamente yo me quedé con la baba colgando casi de lo bien que se veía en las imágenes. Y pues acá les dejo pues un poquito de footage que viene de cómo era el juego y que pues no fue. Número 3, Raven Blade para el Nintendo GameCube. Este sí fue realmente cancelado, dolorosamente. Vamos ahora con el número 2 de este top. Este otro juego de Capcom también fue cancelado. Estaba siendo parte de pues este acuerdo que había tenido con Nintendo llamado los Capcom 5, o sea, los 5 juegos de Capcom, proyectos, y pues de los 5 proyectos que hubo, sí fue cancelado. Fue en este caso un shooter para el Nintendo GameCube. Vamos a verlo. Es un proyecto llamado Death Phoenix. Vamos a verlo. Cube. Ahí está, miren. Pues indudablemente este es otro proyecto que se veía muy interesante y que desafortunadamente Capcom lo canceló. Realmente doloroso, porque pues sabemos de la calidad de Capcom. La propuesta de juego pues es una propuesta que se veía muy buena, y desafortunadamente Death Phoenix no fue en el Nintendo GameCube, ni en ninguna otra plataforma, por supuesto. Una verdadera lástima que este proyecto no haya salido. Death Phoenix GameCube número 2. Y vamos al número 1 de este top. El juego de Sadness para el Nintendo Wii. En este caso era un juego survival horror planeado para dicha plataforma, con un concepto muy interesante, y un juego que estaba planeado para que tuviera este look and feel de blanco y negro. Vamos a ver el tráiler. Lastimosamente no salió. Número 1 de este top. Una verdadera lástima, ya que miren, ahí vemos el concepto de cómo hubiera sido el juego con el Wiimote, lo que podías hacer. Y pues era un juego que estaba en esta ola de juegos de movimiento. Aquí está, nos despedimos
con este video, con esta parte de este top. En el top 1, Sadness para el Nintendo Wii. Los conceptos que se veían de promesa de juego se veían interesantes, y pues lastimosamente es otro de esos proyectos que fueron promesa para la consola, en este caso el Wii, y que definitivamente pues no salieron nunca a la luz. Muy buen concepto, un survival horror. Hacían falta de hecho survival horrors en esa época para el Nintendo Wii. No vimos muchos realmente, y pues este hubiera sido un buen proyecto que saliera en la consola. Lastimosamente no salió, y pues con esto, amigos y amigas, me despido de este top. Este sería el juego número 1 de juegos cancelados de el top juegos cancelados o porteados como promesa de inicial X consola, y que fueron porteados, o que definitivamente juegos que fueron cancelados. Nos vemos en el próximo clip. Que se encuentren muy bien, amigos y amigas. Si les gustó el video, denle manita arriba, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo clip. Hasta luego.